Hay santos para todos los gustos, para todas las profesiones, pero faltaba un santo dedicado a las nuevas tecnologías o a Internet. Hoy te presentamos la vida de Carlo Acutis, un chico normal como cualquier otro, con sus defectos, sus virtudes, que puso a Dios en primer lugar y que ayudó a todo el mundo a verlo de la misma manera. Esta es la vida del beato, aficionado a los videojuegos y a la programación por computadora, que también amaba el fútbol y la Eucaristía. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde trabajaban sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano. Luego de unos años se mudaron a Milán, Italia. Desde muy pequeño, Carlo mostró un especial amor a Dios. Aunque sus padres no eran especialmente religiosos, su madre contó que antes de Carlo solo había ido 3 veces a misa, en su primera comunión, en su confirmación y el día de su matrimonio. Beata es el nombre de la niñera que cuidó a Carlo cuando era un niño y también lo ayudó a el paso a la fe. De su mano también empezó el camino espiritual a la beatificación, que es el paso anterior a ser llamado santo. Ella recuerda, por ejemplo, que cuando Carlo tenía 3 años, estaban en una fiesta y algunos niños se reían del rosario que ella llevaba en su cuello. Pero él se acercó y le dijo que su collar era el más hermoso de todo el mundo. También Antonia cuenta en algunas entrevistas que Beata es la primera mujer en hablarle de Dios a Carlos. Y otra anécdota que contaban es que cuando Carlos era un niño, iba a las iglesias para llevarle ramos a los santos y, como él decía, saludar a Jesús. Claramente Beata fue una persona que le inculcó muchos principios a Carlos, pero que también aprendió mucho con él. A la edad de 7 años, Carlos manifestó sus ganas de hacer su primera comunión, a la que tituló Mi autopista al cielo. Para no ceder a lo que creían que era un capricho, ya que él era muy joven y todavía no había llegado a su edad de madurez, sus padres consultaron con el monseñor Pascual Macchi, ex secretario del Papa Pablo VI. Tras constatar la madurez del niño, Carlos fue autorizado a realizar su primera comunión. Desde entonces y hasta el día de su muerte, Carlos asistió todos los días a misa. Carlos tenía una gran devoción por la Virgen María, quien consideraba su confidente. La llamaba la mujer de su vida. Su tierna devoción hacia la Virgen la reflejaba haciendo el rosario todos los días y ofreciendo sus renuncias. Carlo era un apasionado de las historias de apariciones de la Virgen de Lourdes y de Fátima. De hecho, visitó el lugar con su familia y compartió videos que grabó en sus visitas. Él pasaba mucho tiempo con su familia y con sus amigos cuando era un adolescente. También en su tiempo libre iba a visitar a los ancianos o juntaba dinero para dárselo a la gente más necesitada o los que no tenían hogar. Fue voluntario también en un comedor popular y fue catequista. Él a veces decía que la felicidad era mirar a Dios y la tristeza era mirarse a uno mismo. A principios de octubre de 2006, Carlos enfermó con tan solo 15 años. Lo que parecía una gripe común y corriente, luego fue diagnosticado como una leucemia mieloide aguda, la más corrosiva de todas. Le dijo a sus padres: ofrezco mi sufrimiento al Señor para darle al Papa y a la Iglesia para que pueda evitar el purgatorio e ir directo al cielo. El miércoles 11 de octubre de 2006, Carlo entró en coma. Los médicos lo declararon luego clínicamente muerto. Sono destinata a morire. El sábado 14 de octubre se celebró su funeral en la parroquia Santa María Secreta. La parroquia estaba tan llena que muchas personas tuvieron que esperar afuera. Muchos diarios italianos levantaron la noticia y el día de su funeral muchas personas se acercaron a la madre de Carlo a darle su pésame. Inmigrantes, mendigos y niños huérfanos se acercaron a decirle lo mucho que significó Carlo para su vida.
El joven fue beatificado el día 10 de octubre del 2020, tras las afirmaciones de que curó a un niño brasilero que padecía de una malformación congénita en el páncreas. Este niño necesitaba una operación para curarse que era un tanto peligrosa y muy compleja. Y aunque nunca la recibió, nunca se dio esa operación, el niño se recuperó tras una oración con una reliquia de Carlo Acutis. Antes de que sucediera su muerte, Carlo dedicó horas y horas de investigación para crear una página web donde se expusieran los principales milagros eucarísticos, y esa página es visitada hasta el día de hoy por miles de personas alrededor del mundo. La parroquia Santa María de Buenos Aires ha sido protagonista de 3 milagros que se han sucedido entre los años 1992, 1994 y 1996. El doctor Ricardo Castañón, que hasta ese momento era ateo, fue llamado por el arzobispo de Buenos Aires, el actual Papa Francisco, para que analizara un milagro sucedido el día 15 de agosto de 1996. Viajo el 6 de octubre, hago entrevistas a todos los sacerdotes sobre lo que ha ocurrido, pero tengo una sorpresa interesante. Ellos me dicen: doctor, la hostia que usted está estudiando es del 96, pero le vamos a decir algo. El año 92 también sangró otra hostia en mayo. Y nosotros no hemos dicho nada porque estos son signos muy delicados, pero ahora que ya el arzobispo a usted le ha dado la autorización para investigar, estudie estas 2 hostias. En 1992, luego de celebrar la misa del 1 de mayo, día viernes, el sacerdote procedió a llevar la reserva eucarística y cuando miró se dio cuenta que había fragmentos de la hostia que todavía habían quedado en el copón. Siguiendo los preceptos de la Iglesia en estas ocasiones, el sacerdote procedió a dejar esos fragmentos dentro de una copa con agua. Al pasar los días, fueron distintos sacerdotes a controlar cómo estaba eso, y lo que sucedió es que los fragmentos no se habían disuelto. 7 días más tarde, el día viernes 8 de mayo, distintos sacerdotes fueron a ver cómo estaban esos restos y se dieron cuenta que no solo no se habían disuelto, sino que además eso se había teñido de un color rojo sangre. 2 días después, el domingo 10 de mayo, empezaron a notar que en las patenas, en el platito donde sirven las hostias, había algunas gotas de sangre. El doctor Castañón empezó a analizar el milagro e interrogó a los sacerdotes que fueron testigos directos de los hechos. Ellos le comentaron que principalmente pusieron la hostia en un recipiente con agua destilada, pero por desgracia esta es la peor forma de mantener algo. Entonces también le pidieron por favor a una señora que concurría a la parroquia, que era química, que analizara la hostia que sangraba. Ella tenía laboratorio y ella descubre, aquí tienen el informe, que es sangre humana y que además tiene toda la fórmula leucocitaria. Y ella se sorprende. Pero no pierdan el ritmo con lo siguiente. No se olviden de que les estoy hablando de la presencia de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son muy activos, sobre todo cuando nosotros tenemos lesiones, heridas o estamos lastimados. Entonces se aumenta su producción. El 16 de agosto, el sagrario volvió a abrirse para extraer el recipiente que contenía la hostia que se había caído. Luego se constató que esta hostia se había disuelto y habían algunas manchas rojas que crecían día a día. Laboratorio Forense Analytical de San Francisco, las 2 hostias que habían sangrado para estudiarlas. Entonces seguimos con las investigaciones y Lorenz, el que cobra mucho, dice: esta muestra puede corresponder a tejido del corazón inflamado. A raíz de este nuevo análisis, se envía la muestra al profesor John Walker en la Universidad de Sydney, Australia, para que lo analizara. Y él determina que la muestra enviada pertenece a células musculares, pero también encuentra en ella glóbulos blancos.
y todos sabemos que 15 minutos fuera del cuerpo humano los glóbulos blancos se mueren, y en este caso ya habían pasado 6 años. Las investigaciones muestran que estos tejidos están inflamados, por lo tanto se concluye que las muestras pertenecen a una persona que ha sufrido mucho. Luego visitan al doctor Federico Stigbe de Nueva York, uno de los más reconocidos especialistas en patologías del corazón, quien determina que las muestras pertenecen a tejido del corazón, porque lo que se ve es una degeneración en el miocardio y unas células inflamadas. Lo más interesante es que él no sabía que estas muestras provenían de una hostia. Al comprobarse que no era tan solo una hostia, sino que era la carne de Cristo, a estos sucesos se los denominó milagros eucarísticos. Y por más de 30 años se sigue visitando el lugar donde ocurrieron los hechos. Porque como dice Carlo Acutis, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo.